Que el Señor les bendiga. En este día sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje basado en lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Los voy a invitar a que juntos leamos este pasaje y luego leeremos Mateo 23, 23. Buscamos en 1 Corintios 12, 31, dando un tiempito para que ustedes puedan encontrarlo en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, 31. Primera de Corintios 12, 31. Dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora en Mateo 23, 23, la palabra del Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los voy a invitar a que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos reverentemente ante tu presencia, pidiéndote que tú abras las Escrituras, que tú hables a nuestros corazones, que tú tomes la porción de la palabra leída y que tú, Señor, la hagas rica con tu unción en cada corazón, en mis labios, en los oídos de mis hermanos. Padre, que este medio pueda servir y funcionar para bendecir los corazones y tocar las almas, Padre, que sea hecho de esta forma en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Úsame, guárdame de decir algo incorrecto y úsame para decir tu verdad eterna, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. En esta noche quería predicarles a ustedes un mensaje que le he puesto por nombre: un camino más excelente. Basándome en las dos lecturas que tuvimos, quisiera extraer de ambas lecturas los puntos principales de los que quiero hablar. Por un lado, la palabra del Señor nos habla de que hay un camino aún más excelente, pero también nos advierte que hay cosas que es necesario hacer sin dejar de hacer otras, sin dejar de hacer aquello. Hay un camino mucho más excelente y sublime en este tiempo del fin, en esta hora de la tarde, en este tiempo final, cuando vemos que la humanidad ha llegado al encuentro con su destino. ¿Cómo podemos ver que Dios nos ha trazado un camino aún más excelente? Nos ha enviado un mensaje, nos ha enviado una revelación, nos ha enviado una palabra de preparación para que la novia esté lista, esté preparada para entrar en las bodas del Cordero. Nos envió un ángel mensajero, nos envió un mensaje y nos predestinó para este tiempo final. Qué felices somos de poder escudriñar estas profundidades de la palabra y darnos cuenta de todos esos cabos sueltos que las religiones dejaron sin atender, y cómo este mensaje vino precisamente a magnificar la luz de lo que por muchos cientos de años era solamente, se veía oscuramente, se veía en una forma ambigua, sin claridad. Verdaderamente es un camino más excelente. Estas palabras las dice Pablo en 1 Corintios 12:31, después de haber hecho una exposición respecto de los dones, diciendo: procurad los dones mejores, pero hace una aclaración: mas yo os muestro un camino más excelente, un camino mejor, mejor que los dones y que el poder. Y entonces él empieza a hablar en 1 Corintios 3 acerca del amor. Ustedes, conocedores de la Escritura, ya saben lo que él dijo: si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si diese todos mis bienes y mis posesiones y no tengo amor, de nada me vale. Si supiese todos los misterios y tuviese toda la fe de manera que pudiera mover los montes, de nada me sirve si no tengo amor. Ese es el camino aún más excelente que él nos quería mostrar, del que él estaba hablando, más grande que cualquier don. Y sabemos que el profeta nos enseñó en múltiples lugares. Él decía: antes que ver la manifestación de cualquier don, que lo creemos porque está en la Escritura, creemos en el hablar en lenguas, creemos en profecía, creemos en las visiones, creemos en el discernimiento de espíritus, creemos en todos los dones espirituales por cuanto están en la Biblia, pero
pero no ponemos nuestra mirada en los dones, sino que hay algo más grande, la palabra revelada. La palabra, el profeta dijo, no ponga su mirada en algo menor como un don, ponga la mirada en lo más grande, que es la palabra. Y también él nos dijo que prefería, antes que ver un don manifestarse, con lo cual no tenemos nada en contra de que se manifiesten los dones, pero él escogería, decía, ver el amor hermanable cirniéndose, el amor de Dios cirniéndose entre los hermanos. Es la cosa más importante, es la cosa más maravillosa, porque si el amor de Dios está ahí y proyectamos el amor, lo sobrenatural va a venir, la gracia soberana de Dios va a tomar control. Eso lo sabemos. Por otro lado, en el otro texto, como Cristo confronta a los fariseos, los señala como hipócritas a ellos y a los escribas, diciéndoles que están diezmando la menta y el eneldo y se olvidan de la fe, la justicia, y la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Encontramos que el pueblo fariseo, la gente farisea, habían llegado a un punto en el cual estaban haciendo leyes que Dios no les había pedido que hicieran. Por ejemplo, el comino, el eneldo, están clasificados como hierbas y no hay una sola instrucción en el Antiguo Testamento de que las hierbas debían diezmarse. El diezmo estaba hecho para granos y para otro tipo de cosechas. Pero ellos, por analogía, decían, si vamos a diezmar una cosa, también es justo que diezmemos la otra. Se estaban fijando en esas cosas y estaban descuidando las cosas más importantes que habían, como era la justicia, la misericordia y la fe. En otro pasaje, Cristo les dice, fariseos ciegos, que diezmáis el comino y que tragáis, dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Como ustedes pueden ver, estaba ese ejemplo que dice Cristo, que están colando el mosquito, fijándose en cosas pequeñas, pero tragando el camello, estaba diciendo que estaban descuidando cosas grandes e importantes. ¿Pudiera ser que esto ocurra en nuestra vida cristiana? ¿Pudiera ser que también nosotros, que en ese tiempo del fin hemos sido llamados a un camino aún más excelente que el que han caminado los miles de santos en el pasado? Pudiera ser de que hoy nosotros, en este camino más excelente, estemos descuidando cosas que, si bien era necesario atender a este glorioso llamado de la revelación, no debíamos dejar de hacer ciertas cosas. Pudiera ser de que estemos descuidando la vida espiritual. ¿Cuántas veces encontramos situaciones así en la vida? Nos enfocamos en una cosa como el trabajo y descuidamos, estoy hablándole ahora a los hombres, a los varones, a los padres de familia. Estamos en la operación arroz y frijoles, estamos pensando en el trabajo y descuidamos la vida espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos, descuidamos el altar familiar, descuidamos lo que hay en esos corazoncitos. O esposas que están muy esmeradas en cierta clase de deberes en el hogar, en el quehacer diario, y descuidan la comunicación y la conexión que existe entre esposa y esposo. Cuidado con descuidar cosas que son importantes, que no podemos dejarlas ahí. Hay un caso que a mí me gustaría revisar para que nos podamos dar cuenta de que pudiéramos estar descuidando el tesoro más amado que hay en nuestras casas. ¿Qué es lo que más ama usted? Si no a sus niños, a sus hijos. Bueno, ¿cómo ocupamos en este tiempo saber discernir desde el púlpito, desde aquí, el púlpito, hasta la experiencia del más joven y pequeño de nuestra casa, el avance y el progreso de su vida espiritual? ¿Cómo nos debemos interesar por eso? Usted puede decir, es que son pequeños, no entienden nada. Las cosas más importantes de la vida se crían desde pequeños. Aprenden a orar en casa, aprenden el respeto a la palabra, se acostumbran a leer la Biblia, aprenden a hablar de la palabra, porque en la conversación de sus adultos se acostumbra a hablar de la palabra. No se sienten incómodos ante conversaciones como esas, porque ya forman parte en la mesa, en el círculo familiar, conversan todo el tiempo de las cosas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay un ejemplo escritural que me gustaría
usar para que ustedes puedan ver, lo hace San Pablo, lo hace en el libro de Hebreos. Quiero que leamos dos lecturas en capítulo 5 y capítulo 6 de Hebreos, y en esas lecturas vamos a darnos cuenta, primero, que Pablo está hablando de las cosas sublimes, de las cosas grandes, está más bien exhortando a los creyentes a que más bien maduren, que crezcan para poder oír esas cosas grandes y profundas de la palabra de Dios. Pero luego se hace pequeño, se fija en los detalles. Mis hermanos, la atención al detalle es algo muy importante. Vaya usted y vea si la atención al detalle es importante para un doctor que va a hacer una cirugía. Si a usted le fueran a hacer la cirugía, usted querría fijarse en que ese doctor no sea un descuidado, sino que es una persona que cuida del último detalle. Vaya usted y vea un gerente de una empresa, si la atención al detalle no le es necesaria para tener contentos a los trabajadores, para tener contentos a los clientes, para tener contentos a sus jefes también, a los propietarios. La atención al detalle es algo que en la Biblia no tenemos un lugar donde hable de la atención al detalle. De lo que se habla es de la diligencia. Como hace unos días escuché citar, has visto a hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, y no de los de baja condición. Esa diligencia, ese cuidado por observar el detalle, por prestar atención, por mirar qué hay más allá de la apariencia. Muchas veces los esposos no se dan cuenta de que detrás de ciertas lágrimas de la esposa hay otra cosa. Puede haber una preocupación o un temor. Muchas veces pudiéramos oír a un hermano o una esposa, oír a un esposo hablando con una voz, gritando, usted sabe, exaltado, y no puede ver más allá. Muchas veces detrás de los gritos y de un enojo aparente hay temor también, hay miedo. Yo muchas veces me he sentado con gente a aconsejarlos y he visto cómo la apariencia es totalmente distinta de las motivaciones que están detrás. Hay un temor, hay una preocupación, hay una aflicción. Prestar atención al detalle es muy importante. Oír a tus niños o a tus jóvenes qué cantos cantan, a qué le prestan atención, qué libros están leyendo, qué les está llamando la atención. Es importante para saber qué influencia están recibiendo ellos. Es importante prestarle atención a eso. Así que en la primera lectura que tengo en esta noche es Hebreos 5:11. En Hebreos 5:11 vamos a ver cómo Pablo exhorta. Dice, hace rato que quiero hablar de estos temas, pero ustedes no están listos para recibirlos. Vea lo que dice. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí pudiéramos decir que es una exhortación que Pablo le hace al pueblo, a los creyentes, a que maduren, a que crezcan, a que se preparen para oír cosas más profundas y más ricas. Y qué mejor que este tiempo que estamos viviendo ahora, con el mensaje de la hora, para preparar nuestros corazones para una luz que ha venido en aumento todos los días. Y ahí podemos decir que muchas veces el hombre y la mujer, el hijo y la hija de Dios, descuidan las cosas. Dios quiere hablarles cosas grandes, pero ustedes están enfrascados en pequeños conflictos, en pequeñas diferencias, en pequeñas cosas que no quieren resolver. Ay de ustedes, mis hermanos, y ay de mí, si nosotros no hacemos a un lado esas pequeñas diferencias, esos pequeños conflictos, para enfocarnos en lo verdaderamente importante.
¿Cómo podemos ascender a esas alturas espirituales? ¿Cómo podemos escudriñar esas cosas ricas y profundas si siempre estamos dando vueltas en las cositas pequeñas, humanas, temperamentales, carnales? Mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado, porque recuerden, y otras veces lo he dicho, cuando Cristo venga, Él viene buscando una novia con carácter, Él viene buscando carácter. Y muchas veces lo que hallamos en la iglesia, lo que vemos como la piedra de tropiezo para otros también y para ustedes mismos, es el tema no del carácter, sino de la falta de carácter. Como siempre lo he dicho, ejemplos que me gusta poner, la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. He de decir que no hay Biblia que sostenga que usted se va a ir al infierno por no congregarse. No hay un texto que diga eso. Pero la palabra de Dios sí habla de que ustedes tienen que acercarse más a Cristo y no dejar de congregarse, más bien deben exhortarse en tanto que más cuanto ven que ese día se acerca, cuanto ven que el día de Cristo está más cerca. Y hoy estamos más cerca que cuando usted creyó. Usted debería estar más consagrado y más santificado y más entregado a Cristo en este día que el día que lo conoció. Y así podemos encontrar muchas cosas por el estilo. Pero lo que encontramos entonces en este texto nos está llamando a que hay una gran palabra que nos está esperando, que está esperando a que nos pongamos a la altura para oírla. Recuerde, Dios es un Dios que condesciende. Dios condesciende y le habla a la persona. ¿Qué es condescendencia? Condescendencia es, por ejemplo, llegar y hablarle a un niño en los términos en los que el niño puede comprenderle. Pero llega un momento en el cual Dios no puede seguirle hablando así, porque usted ya debió haber madurado, ha crecido, ha recibido la palabra, se ha alimentado, y usted ahora tiene que tener una mente espiritual y captar las cosas espirituales. Tiene que estar constantemente metido en la revelación que Dios le ha proporcionado, no estar enfrascado en las cosas de esta vida. Así que este texto de Hebreos 5:11 hasta el verso 14, de lo que nos está hablando es de ese llamado a venir a una palabra más alta. Pero también hace una distinción, habla de los que tienen necesidad de leche, habla de los que no pueden comer alimento sólido, porque no han alcanzado madurez, porque son niños. Ahora, véalo cómo empieza, ahí mismo, vea cómo empieza Hebreos 6 en el verso 1. Hebreos 6 en el verso 1 nos dice hasta el verso 3, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Yo os quiero mostrar un camino aún más excelente. Tienen que ponerse a la altura de este desafío. Tienen que tener carácter, tienen que prestar atención, tienen que abrir su corazón para poder caminar este camino que es aún más excelente y sublime que cualquier otro que se haya caminado. Vamos adelante a la perfección, nos dice Pablo. Y advierte, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, después de haber envuelto todo lo que podríamos llamar rudimentos, como el camino que hace mucho tiempo que usted tuvo que haber caminado. Usted si tiene años de ser un cristiano, usted ya tuvo que haber experimentado un real y poderoso arrepentimiento, que es un cambio de opinión a la opinión que Dios tiene. Pregúntese, ¿piensa usted como Dios piensa? ¿Ha aceptado usted la mente de Cristo? ¿Es soberana la palabra de Dios en su vida o solamente la usa para una bonita religión? Es un tema relevante, que usted tenga la mente de Cristo, la cual está en su palabra. Estos rudimentos no es para, no ha habido una edad en la que corramos más riesgo de tener en poco estas cosas, sino ahora que estamos hablando de adopción, ahora que se habla de la piedra de corona, en la estatura del varón perfecto, ahora que se habla de esas virtudes, ahora que se habla de haber superado justificación por fe, avanzado a santificación y haber alcanzado el bautismo del Espíritu Santo.
ahora gente nacida de nuevo dentro del cuerpo de Cristo, ahora con todas estas ricas promesas, hablando de que estamos en los días de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pudiéramos perder la atención al detalle y descuidar estas pequeñas cosas. Y pudiéramos llenarnos de prédicas y de predicadores y de miembros de iglesia, los cuales estén deseando, hábleme de la revelación, hábleme del misterio, hábleme de esas cosas ricas y profundas. Y los que ocupan leche, y los pequeños, y aquellos de corazón tierno que todavía no han alcanzado madurez. La pregunta es, ¿estamos evangelizando a los nuestros? Porque, ¿cuál fue el gran error que cometió la denominación? La denominación salió a la calle a conquistar al mundo, salió, como dijo la denominación bautista en el 48, este año 1 millón de almas para Cristo. ¿Cómo sabían que había 1 millón de almas para Cristo? Salieron con una meta carnal, una meta mental, una meta de hombre. Salieron a la calle a buscar almas. Y fíjese usted, vaya y pregunte, vaya y revise si el tema de la condición de los hijos de pastores en la denominación no es un tema grave. Vaya usted y revise cuántos hijos de pastores se han apartado del evangelio, se han alejado porque su padre no está cerca, no estuvo ahí para ministrarlos. Atención al detalle significa prestar atención de que hay algo que tenemos que oír la palabra, tenemos que avanzar a perfección, tenemos que recibir todas las verdades reveladas que nos han sido regaladas en este tiempo del fin. Gloria a Dios por eso. Tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero esto lo tenemos que hacer sin dejar de hacer esto otro. Nuestros niños, qué triste sería que nuestros niños y jóvenes crezcan en un hogar donde los adultos dicen haber recibido la revelación, pero ellos no saben de qué revelación están hablando. Que les hablen de cosas que han entendido con la mente, pero son cosas que no se pueden expresar en una conducta, en un comportamiento, en el resultado de una vida que ha sido transformada. Sí, esto nos jala las orejas. Sí, esto nos reprende, nos llama la atención. Sí, esto nos dice que Cristo nos va a juzgar por lo que estamos haciendo en casa. Necesitamos un mayor carácter, necesitamos más valentía, necesitamos hacer a un lado la cobardía. Necesitamos ser Jesucristo para aquellas personas que amamos y darles todo nuestro corazón. Entonces vean ustedes lo que significa esto. Les voy a leer una pequeña nota del mensaje La Acusación. En ese mensaje La Acusación el profeta dice: yo acuso a esta generación de haber crucificado por segunda vez a Jesucristo. ¿En qué forma? Al rechazar la palabra, al rechazarla no en los términos intelectuales en los que usted pueda comprender la palabra, a rechazarla en recibirla en la vida y ponerla por obra, al permitir que la revelación permee y visite hasta el último rincón de nuestro ser. Pero les voy a leer lo que dice el párrafo 176, donde él cita esto sobre este texto del verso 3 de Hebreos 6:3, que dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Que no terminé mi lectura, perdón. Voy a volver a leer del 1 al 3. Por tanto, dice él, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, avancemos. Pero vea lo que dice el verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vea lo que dice el profeta en este párrafo 176 del mensaje La Acusación. Él dice: ven, Pablo quiere que sepamos que estas cosas son absolutamente esenciales. Bautismo, imposición de manos, resurrección, segunda venida, todas estas son cosas eternas. Son absolutamente la verdad. Y yo les digo, basándonos en esto, basándonos en que pudiéramos descuidar, pudiéramos estar hablando de las cosas grandes y profundas y descuidar las cosas pequeñas. Yo conozco mucha gente dentro del compañerismo del mensaje que tienen vidas no santificadas, que viven en pecado constantemente, pero tienen un entendimiento intelectual del mensaje, lo manejan al dedillo,
Yo conozco casos donde ellos te hablan y te citan lo que dice el mensajero, lo que dice la Biblia, lo conocen a fondo, pero no se ha convertido en una vida vivida. Solamente es címbalo que retiñe, es vano, no tiene poder eso. Pablo quería llevar al pueblo de Dios a un camino más excelente. Pablo, ¿sabe de lo que quería hablar Pablo en Hebreos 5? Cuando empezó a exhortar a la gente en el verso 11, de lo que estaba hablando antes, era de Melquisedec. Él quería hablarles de ese gran Melquisedec. Y Dios envió en este tiempo a un profeta para que nos dijera quién es este Melquisedec, y trajo revelación. Y pudiéramos nosotros estar cometiendo el mismo error que aquellos fariseos en los días de Cristo, que estábamos colando el mosquito y dejando pasar el camello. Pudiera ser de que nosotros tengamos que tener un sincero arrepentimiento en el altar de Dios porque no hemos alcanzado los resultados verdaderos. Hermanos, hermanas, es tiempo de que usted revise eso. ¿Por qué, hermano Eric? Porque es más tarde de lo que pensamos. Y porque cuando el fin venga, va a ser demasiado tarde para prepararse. Usted tiene que prepararse ahora. Usted tiene que preparar su casa ahora. ¿Recuerdan la parábola de Cristo? Hazte tu casa sobre la roca y vendrán vientos y agua, pero ella sobrevivirá porque la casa fue fundada sobre la roca. ¿Qué es una casa fundada sobre la roca? Lo que yo he dicho otras veces, yo soy un creyente de construir relaciones sobre la roca que es Jesucristo. Si usted tiene amigos que no son cristianos, siempre trate de ser una influencia que los invite a venir a Cristo. Si su esposo, su esposa, su hijo, su hija, si su nieto, abuelos, si usted detecta algo que está caminando mal, tienda una línea, establezca un vínculo, construya una relación y jale a Jesucristo a las personas. Trate de traerlos, como Rahab lo hizo cuando metió a toda su familia en la casa de la fe. Todas las paredes se desmoronaron, menos la casa de Rahab, porque estaba bajo promesa de fe. Fue lo mismo que pasó en los días de Cornelio. Todos los que estaban en la casa fueron llenos con el Espíritu Santo. La casa de la fe es aquella casa en la cual usted, con visión de Dios, atrae, jala, estimula, provoca, como lo dice San Judas. A los que dudan, convencedlos. A los otros, arrebátenlos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, no tocando aún la ropa contaminada por su cuerpo. Nuestros niños y nuestros jóvenes deben ser evangelizados. Nuestra casa debe ser evangelizada. Nuestra opinión propia debe ser evangelizada constantemente para darnos cuenta de que no estamos atrapados en la burbujita del concepto religioso, sino que estamos realmente experimentando desde aquí adentro ese manantial que salta para vida eterna, que no estamos calentándonos con un fuego pintado, sino que es un fuego real, el fuego de Dios, el verdadero fuego de Dios. La palabra de Dios nos invita a que prestemos atención al detalle, a que seamos diligentes, cuidadosos con las pequeñas cosas que podemos estar descuidando. Fíjese que creo que es el Cantar de los Cantares el que dice, no dice que son los grandes huracanes los que están destruyendo la viña del Señor. Dice que son las pequeñas zorras que no se pueden atrapar, esas pequeñas plagas que se esconden y que es difícil agarrarlas. Esos son los que están haciendo daño, esos son los que están deteriorando la casa, deteriorando la viña del Señor. Y nos toca a nosotros prestar atención al detalle, tener cuidado. En esta noche yo quiero invitarlos a que ustedes reflexionen en esto y oren al Señor pidiéndoles que les brinde un espíritu diligente, cuidadoso, que le preste atención al detalle. Qué triste sería para mí, yo, Eric Chacón, el pastor, si yo le predico a otros a Cristo y mi matrimonio se va por el caño. Qué triste sería si yo le predico a los jóvenes y no atiendo a mis hijas, no presto atención a la vida espiritual de mis hijas. Qué triste sería, qué ciego estaría, qué equivocado estaría si yo no puedo, lo que dice la palabra de Dios, que los obispos gobiernen bien sus casas. No que gobiernen mandando, diciendo yo soy el que mando aquí. Esos conceptos machistas solamente han servido para sacar a la gente del evangelio.
pero estamos hablando de que el verdadero gobierno, el hombre que gobierna bien su casa, es un líder que inspira, que provoca, es un líder que motiva. Estamos inspirando a nuestra gente, estamos evangelizando a los que están con nosotros, estamos pastoreando varones y también ustedes, hermanas madres, estamos pastoreando el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo se siente su niño o su niña en un altar familiar? ¿Se siente extraño o se siente en casa, agradado, en familia? Muchas veces cuando en la iglesia, fuera de esta cuarentena, en la iglesia, vienen los padres con sus niños y son padres primerizos que sudan la gota gorda porque su niño está inquieto, quiere jugar, quiere correr, y ellos tratan juntamente con los diáconos de ver que tengan un comportamiento que no distraiga a los demás. Fíjese que es muy tradicional, siempre pasa de que los padres me hablan como diciendo, qué pena con este niño que se está portando mal, y yo les digo, no tengan pena, trabajen el altar familiar. El altar familiar va a ayudar a su niño, se va a sentir cómodo en casa. Él aprende como jugando, él está alabando al Señor, él está cantando, él ve a su papá y a su mamá que cierran los ojos y se inclinan su rostro, inclina su rostro, y él hace lo mismo. Él aprende, le dan una Biblia de dibujitos y él ve las historias de Moisés, de Noé, mientras su papá y su mamá le cuentan historias de la Biblia. Cuando llega a la iglesia, se siente a gusto, siente que esa atmósfera ya la conoce, una atmósfera de adoración, una atmósfera de amor, una atmósfera de agradable al Señor. Y el mismo Espíritu Santo que está en la iglesia visita el hogar, y los niños se acostumbran a esa presencia. El día de mañana, cuando vienen pensamientos malos o tentaciones u ofertas del enemigo o trampas del enemigo, esos niños, cuando ya van entrando en la preadolescencia y en la adolescencia, captan, se sienten, algo los hiere adentro, algo les dice, no me siento bien haciendo esto, no está correcto esto, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una semilla sembrada desde el hogar. Nuestros niños y jóvenes y nuestros hogares deben ser evangelizados. Nuestras actitudes deben ser evangelizadas. Si usted es de las personas que dice, eso ya lo sé, hermano Eric, usted necesita ser nuevamente evangelizado. Pablo dijo, si alguno cree saber algo, no lo sabe como debería saberlo. Es un llamado a la humildad, es un llamado constantemente a examinar nuestra vida, a ver si estamos viviendo la vida vivida por el Espíritu de Dios, a ver si somos cartas leídas para los que nos aman y para todo el mundo. Finalmente, tengo un par de citas más. Tengo una cita que quisiera que fuéramos a leer, porque creo que esta cita resume, cierra un poco lo que cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo en este santo llamamiento que nos han dado. ¿Cómo se sentiría usted, padre de familia, si usted tuvo una vida de servicio en la iglesia, fiel, de congregarse, de apoyar al ministerio, y que su casa se pierda, que sus hijos se aparten? Este es un llamado de atención para que usted clame al Señor. Y si Dios ha puesto este mensaje en mi corazón, créame que es porque hay oportunidad, hay un oportuno socorro que está esperando para poder restaurar lo que aún en la vista humana parece que no puede ser restaurado. Usted tiene que tener fe para mover esas montañas, porque tiene un Dios que le ha dado la promesa de mover esas montañas. En Mateo 13, en el verso 51, vea cómo Cristo compara y cómo nos deberíamos comparar nosotros mismos si somos este tipo de personas. Es cierto, tenemos que hablar en casa de que Dios envió un mensaje y que este mensaje nos está elevando a cosas profundas y grandes, pero no debemos descuidar las cosas pequeñas. Dice Mateo 13:51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuáles cosas, hermanos? Todos los sermones que les había predicado, todas las palabras y consejos que les había traído en ese día. Dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, tomando ejemplo de sí mismo con lo que acababa de hacer, Él les dijo en el verso 52, por eso todo escriba docto. La palabra docto es alguien que es maestro, que está versado en un tema, que sabe de lo que está hablando. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia
Oigan, hermanos, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Algunas veces usted va a tener que sacar cosas viejas, recordarle a sus hijos, recordarle a su casa los fundamentos de la fe. Algunas veces cosas nuevas que nos están maravillando. Algunas veces sus hijos querrán verlo vivir esa vida en la profundidad del misterio que se le está predicando. Ver a su papá y a su mamá caminar como santos, fieles, valientes. Es más, cuando tengan pruebas, cuando estén siendo probados, ese es el mejor escaparate que los va a presentar a ustedes como obreros aprobados de que no tienen nada de qué avergonzarse. Ustedes en medio de la prueba pueden brillar. Dígame, ¿cuándo fue más notorio el valor de David? Sino cuando enfrentó a Goliat con una piedra, con una honda. Dígame, ¿cuándo fue más notorio el amor que tenían por Dios, Sadrac, Mesac y Abednego, sino en el momento que entraron en el horno ardiente diciendo, y si Dios nos salvare, aún así no adoraremos a la imagen? Dígame, ¿cuándo fue más notoria la sabiduría y el espíritu precioso que tenía Daniel, sino cuando él prefirió, no dejando de orar, sino siempre orando, prefirió pagar el precio, teniendo que ir al foso de los leones? En el momento de la prueba es nuestra mejor oportunidad para brillar. Nunca se brilla más que cuando está oscuro. Cuando hay luz, el brillo no se nota poco, pero cuando está verdaderamente oscuro, ese es el mejor tiempo para brillar. Cuando usted tenga pruebas, pobrezas, luchas, enfermedades, cuando usted esté siendo afligido por algo, recuerde que hay ojitos que lo están viendo y usted se puede convertir en uno de los héroes de la fe de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos menores también, o de su esposa o de su esposo. Esposa, brille; esposo, brilla. Brilla. Ese testimonio, ese amor, esa fidelidad en medio de la prueba. Hagan a un lado críticas, hagan a un lado pensamientos, hagan a un lado prejuicios, hagan a un lado esas cosas. Quédense con lo que es sano, prudente, edificante, valioso. Ministrense el uno al otro con cosas positivas. Todo, escriba docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas. ¿Cosas nuevas como qué? Cosas nuevas como el llamado a la hora que estamos viviendo. Somos llamados en este tiempo a traer a manifestación la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos llamados a desplegar una fe que puede mover montañas, que puede llamar cosas a existencia. Estamos en los días del tercer jalón. Y cosas viejas. Sí, usted como ser humano se va a equivocar y ellos tienen que verlo pidiendo perdón. Ese es el ejemplo que un verdadero líder tiene cuando sabe pedir perdón porque sabe que cometió un error. Le está enseñando a los que están bajo su techo a pedir perdón también. Lo ven arrodillarse y llorar delante del Señor. No importa, qué bonito que usted pueda oír a sus hijos al final de su vida decir, no importa cuánto supo, cuánta palabra supo, cuántos años de experiencia o de vivir, de vida en Cristo tuvo mi papá, siempre tuvo la cualidad de humillarse, de hacerse humilde, de hacerse pequeño. Mi mamá siempre tuvo la cualidad de hacerse cada vez más humilde, más pequeña. Qué glorioso es poder profundizar en las cosas grandes, caminar en este camino aún más excelente, en la mejor forma. Dios, hecho carne, Jesucristo, vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Este es mi Hijo amado en el que tengo, en el que me agrada morar, en el que tengo contentamiento, dijo el Espíritu. Este es mi Hijo amado. ¿Y saben qué es lo más grande? Que Él se hizo pequeño, que Él lavó los pies de sus discípulos, que Él nunca trató mal a un pecador, que Él nunca rechazó al pecador, sino que siempre quiso ayudarlo. Ojalá, mis hermanos, que podamos entender. Yo hace muchos años entendí algo. Mi pastor, cuando yo estaba empezando apenas a predicar, él me trajo las palabras de San Juan 21, donde Cristo le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Apacienta a mis ovejas.
Pedro, de veritas me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta a mis corderos. Es decir, uno debe apacentar a las ovejas, esposos, esposas, adultos, pero también hay que apacentar a los corderos. Mis hermanos, hay un pueblo en casa que necesita ser apacentado, alimentado, guiado a los verdes prados del Señor. Hay un pueblo pequeño que queremos que se convierta en la felicidad y orgullo de los adultos. Yo quiero ver que esos niños crezcan como predicadores del evangelio, que tomen el lugar. Quiero ver a estos jóvenes tomando el mando y saliendo adelante. Cuando yo sea el anciano más anciano sentado en la última banca, yo quiero llorar de gozo viendo a los jóvenes y a los niños saliendo adelante, porque les dimos un legado de victoria. Les dimos la clave para poder vencer. ¿Saben ustedes que cada vez que un matrimonio va mal, le estamos enseñando a nuestros hijos a fracasar en su matrimonio? Cada vez que un matrimonio corrige lo que está mal y aprende a amarse, a perdonarse, a ayudarse mutuamente, le estamos enseñando, le estamos dando esperanza a nuestros hijos de que se puede hallar felicidad en el matrimonio. Cada vez que pedimos perdón, estamos dando ejemplo de humildad. Está bien, gócese con el mensaje, gócese con las cosas grandes, pero por favor, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello otro. Hay pequeños que necesitan ser evangelizados y usted tiene que vivir una vida digna del evangelio para poder conquistar esos corazones. Tal vez usted no tenga todas las respuestas, tal vez usted apenas ha aprendido el ABC, tal vez usted no tenga todas las herramientas, pero si usted está viviendo la vida de Dios sinceramente, su testimonio va a inspirar y va a motivar. Y quizás su hijo llegue a lugares a donde nunca otro ha llegado. Recuerdo las palabras de mi hermano Wes Greeley en el campamento de jóvenes que tuvimos en enero. Él dijo algo que tocó mi corazón. Yo dije, amén, amén cuando él lo dijo. Él dijo, yo quiero que mi techo sea el piso de mi hijo. Yo quiero que él comience donde yo terminé. Yo quiero que él avance más allá, que él logre, que él llegue a alturas espirituales. Así debemos querer cada uno, cada padre y cada madre de familia debe desear eso. ¿Es tu vida digna del evangelio? Porque hay ojitos que te están viendo y usted no puede ponerlos a ellos en santidad si usted mismo no se ha santificado. Cristo dijo en San Juan 17, y por esta causa yo me santifico, por causa de ellos. ¿Sabe usted que cada pastor tiene que ir a encerrarse con Dios, pedirle perdón por sus faltas, porque todo hombre falla, caer de rodillas con un sincero arrepentimiento y vivir para Dios fielmente por causa de los que lo están oyendo? Yo tengo un motivo. Ustedes, Dios me ha dado un rebaño y yo tengo que cuidarlos, así que yo tengo que santificarme más. Pero usted, papá, pero usted, mamá, pero usted, hermano mayor, o usted que es el menor de la casa, pero que tiene primos menores que lo están viendo, ustedes tienen un llamado a consagrarse por causa de los que vienen atrás. Apacienta mis ovejas. Esas palabras me las dijo mi pastor hace mucho tiempo y yo las aprecio y las valoro. Él dijo, Eric, Cristo dijo, apacienta mis ovejas. Y luego dijo, apacienta mis corderos, a los corderitos. Ellos necesitan ser rescatados muchas veces les estamos dando las espaldas, no nos estamos fijando, no nos estamos dando cuenta. Y ellos tienen una necesidad espiritual también. Yo se los digo, lo he visto. Vaya y pregúntale al hermano Alexander, ¿cuándo se arrepintió de sus pecados? ¿Cuándo se entregó al Señor? Era un niño nada más. Vaya, yo tengo aquí en mi casa testimonios de una de mis hijas llorando, pidiéndole a Dios que hiciera una obra. Cuando era una cosita así pequeñita, a la gente le daba risa, pero no. Ellas han sido enseñadas a temer a Dios, a clamar a Dios. Yo no soy perfecto. Y cuando he cometido errores, ellas han tenido que oírme pedir perdón. Predicamos con el ejemplo. Entramos en estas grandes cosas sin dejar estas cosas botadas. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Espero que el mensaje de esta noche los ayude. Que el Señor los bendiga, los esfuerce y los saque adelante. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.